noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Justicia en Primera Persona. Son unos minutos, 10:04 de la noche. Quique Russo, ¿cómo le va a usted? ¿Qué ¿Bien? tal? Muy buenas noches, muy bien. Hoy ¿Vos, tenemos... Martínez? Sí, perdón. ¿Vos bien, Martín? Te Está decía, bien, muchas bien. gracias. Muchas gracias. Estaba embalado porque tenemos un programa movido. Sí. En el primer bloque... Y ya venimos de un programa Y movido. venimos de un programa movido en la radio, exactamente. Ahora estamos en radio de 7 a 9 de la noche y aquí en la tele, también en vivo, las dos cosas, y en la tele de 10 de la noche hasta las 11 que terminamos hoy. Vamos a hacer un bloque con Juan Manuel Lugones, que es secretario ejecutivo de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte, APREVIDE. Después viene el juez de ejecución José Villafañe, que ya estuvo en nuestro programa, y Laura Altamiranda, que también estuvo, es directora del Instituto de Derecho y Género de la Asociación de Magistrados y también integra la asociación que nuclea a las mujeres juezas, no solo de la Argentina, del mundo. Hay un caso, lo estuvimos comentando hoy con Quique en radio, y nos gustaría comentarlo con Juan Manuel Lugones. Lo que impacta, claro, siempre los casos impactan, y después el punto es qué políticas superan el caso y son políticas permanentes, sistémicas, racionales, preventivas, etcétera, etcétera. Lo que impacta es el caso de Manuel Balbo, el muchacho que fue asesinado en Córdoba, lo conocen bien, digo. En el estadio de fútbol, en la cancha de En el Belgrano. estadio, exactamente, en la cancha de Belgrano. A partir de esto queremos hablar con Juan Manuel Lugones, que también es abogado. Él también, digo, por el resto de los invitados y por el panelista y no por mí, que no lo soy. Gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes. Nosotros somos licenciados. Como... Exactamente. ¿O usted es licenciado? No, abogado no. Abogado. Estamos con un licenciado. Así es. Dígame licenciado como en México. Es así. ¿Cuál es la reflexión que despierta un caso como el de Manuel Balbo, más allá de la indignación, de la bronca, de la impotencia? La verdad es que siendo aquel que representa al Estado en esta lucha contra la violencia en el deporte y en el fútbol, en especial en la provincia de Buenos Aires, la primera impresión fue que esto pudo haber pasado en cualquier tribuna de la provincia de Buenos Aires, porque lo que pasó... y que lo vimos casi en directo, Sí. La gente indiferente, la gente queriendo golpear a una sola persona, muchos queriendo golpear a uno. No se ve, pero nos pasa cuando estamos haciendo algún operativo en una cancha, que es la gran cantidad de pibes y hombres y mujeres que van a la cancha con drogas. Hay una situación social muy compleja, ¿no? Y que se refleja como un mosaico en un partido de fútbol. La verdad es que en un partido de fútbol pasan cosas que nos reflejan como sociedad. Yo aprendí hace poco que existen las ametralladoras calibre 22, yo no sabía que existían. Y en la puerta de un partido... ¿Ametralladora Sí, calibre 22? yo no sabía que existían. No, existía una carabina, ¿no? A repetición. Claro. En la puerta de un partido, un sábado a la mañana, a las 11 de la mañana, entre Deportivo Merlo y Midland, hubo una batahola entre hinchas de Deportivo Merlo, dos sectores diferentes. Y cuando me fui ese día... un poco asustado porque las balas habían pasado por encima de nosotros y pensaba, digo, ¿cómo puede ser que unos pibes que no superen los 20 años vengan a una cancha de fútbol a hacer esto, ¿no? ¿Cómo es que se llega a esto que pibes que tienen que estar estudiando, tienen que estar buscando su porvenir, vayan a una cancha a que los maten o a matar a otro, ¿no? Entonces, a veces de manera programada inclusive. de manera ¿no? programada, ¿no? Y bueno, a mí la gobernadora de la provincia, cuando me designó, me dijo, junto con el ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, tenés que hacer algo para que la familia vuelva a la cancha, ¿no? Y también me dijo, bueno, hay que hacer algo para que en el marco de la lucha contra las mafias que tenemos nosotros, ustedes de la APREVIDE puedan hacer también su parte, ¿no? Y realmente es una parte que nos toca a nosotros, porque... si bien la muerte de Manuel Balbo no fue ocasionada por la barra brava, ¿no? El 99% de los conflictos que tenemos en una cancha es por la barra brava. Y son unidades de negocios y son sectores mafiosos. Pero también a veces nos chocamos. Nosotros ocupamos mucho de nuestro tiempo en combatir a la barra brava. De hecho, en forma
creo que como no se hizo nunca, tenemos casi 300 barra bravas afuera de la cancha. Pero también hay un cursus honorum, ¿no? Sacamos al jefe de la barra y hay otro que quiere ser... Que quiere escalar. Que quiere escalar, como los sectores Sí, mafiosos, sí, ¿no? hacen una carrera, claro. Hay sí, una sí. carrera. Pero en este caso nos sorprendió este hecho que fuera de la barra pueden pasar estas cosas, ¿no? Porque nosotros siempre concentramos el foco en la barra y evidentemente la cuestión social supera este trabajo, ¿no? Claro, hay una cuestión de violencia concentrada, ¿no? Sí, sí. De Hay algo... violencia, de bronca, de vendetta, de invento inclusive. Sí, ¿no? Lo en que este venimos caso. perdiendo por goleada es la batalla cultural que hay que dar en relación a esto, ¿no? Sí. Y digo por goleada 5-0 porque venimos muy de atrás. Yo siempre digo, y me repito a mí mismo, ¿no? Cuando lo digo, que nosotros podemos empezar algo ahora, pero voy a dejar de ser funcionario y van a pasar tal vez una década o 2 décadas para volver a un estado de cosas más o menos, ¿no? Es a largo plazo todo. Esta sensación que en la cancha vale todo, que en la cancha uno puede golpear a otro, lastimarlo, robarlo, ¿no? Y que bueno, está permitido porque son los códigos de ahí adentro de la cancha. Y como el espectáculo del fútbol, la mayoría de la gente lo mira por televisión. Es una realidad que no conocen de lo que pasa dentro de una tribuna en una cancha de fútbol. Ahora, se dan las dos cosas, porque a veces se da eso, nivel de, no sé cómo llamarlo, salvajismo, pongámosle, absoluto, sin reglas. Sí, porque acá se ve hasta ¿No? la locura, Exacto, un grado de locura. una cosa del linchamiento. Están digamos, linchando además, aún linchamiento, ¿por qué? Digo, y gente que le ningún pasa al linchamiento, lado, claro, que ya exactamente. casi muerto, diciendo, saquen al culiao de talleres de acá. Exactamente. La Le bronca, roban la las zapatillas cuando está muerto. No, Para mí, Perdón, sí. digo, lo que yo Disculpame, decía es- ¿no? Que me- no, al contrario, al contrario. Lo que yo digo, en la cancha se da todo esto que dice Quique y que estamos conversando, y a veces también la autorregulación. Claro. Las dos cosas, digo, a Sí. veces se da, en términos colectivos es, che, no sé, ante un gol, uno que ha ido a la cancha, lo vivió inclusive esto, y que va, ante un gol, con nene chiquito es, en algún momento alguien tiene el reflejo, ojo con el nene. O sea, se dan las dos cosas, digo, cierta autorregulación colectiva o estos niveles de violencia colectiva exacerbada, que es lo que Quique describía recién. Sí, hay cosas que son muy, muy peligrosas y que hay algún signo de que algo anda muy, muy mal, ¿no? El robar la zapatilla de una persona que está agonizando. Sí. Pero no es el primer caso que nosotros vemos desde la función. Miren, la semana pasada en un partido Midland Sportivo Barracas, Perdón, es la segunda mención a Midland, o sea sí. que debe haber algo pesado por ahí. Midland Sportivo Barracas, de la semana pasada, hay una pelea entre los dos planteles, después que terminó el partido, ¿no? Hay 3 lesionados de Sportivo Barracas que perdieron la pelea Sí. y 3 imputados en la causa por lesiones en riña. Ahora también a uno de los que perdió la pelea, alguien de la delegación de Midland le robó las zapatillas, Ajá. ¿no? Y lo vemos cada vez más seguido. ¿Eso es un mensaje? Yo no lo estigmatizo, pero son códigos que pasan a veces en los barrios más marginales, en la villa, ¿no? Te pego, te gano la pelea y también te robo las la zapatillas. zapatilla. Es un código carcelario. Claro. Mensaje, Código claro, es un carcelario. poder, ¿no? De la zapatilla. propiedad. Hablaba ayer El con que tiene las mejores zapatillas es el... Hablaba ayer con el nuevo presidente de la AFA, por cuestiones también vinculadas con la seguridad, y le hacía mención Sí. a esto, ¿no? Le digo, qué mal que estamos y cómo tiene que ser la venda tan grande como la herida que tenemos para empezar a trabajar sobre estas cosas, ¿no? También quiero decir ¿Y qué dijo? que vamos a trabajar, la promesa está. Ah, ok. Pero también quiero decir que a veces nosotros nos sentimos bastante desanimados con lo que pasa en la justicia cuando llevamos cuestiones vinculadas con la violencia en el fútbol, ¿no? No quiero hablar de la puerta giratoria, pero cuento como una anécdota. Al presidente de Temperley, 3 personas, 3 barras bravas, lo coaccionan, ¿no? Danos esto, si no te vamos a matar. Comenzamos a trabajar, 2 detenidos y uno que quedó por detener. La justicia de Lomas de Zamora ordena un allanamiento. A las 6 de la mañana detienen a un barra brava, a uno de los que había hecho estas amenazas. Entonces hicimos un parte de prensa nosotros, dimos a conocer que estaba detenido el agresor del presidente Hernán Lewin de Temperley. A las 8 de la noche me llaman que estaba tirando ese tipo piedras en la puerta de la sede social. Digo, no puede ser, se están equivocando, ¿es el mismo? Sí, es el mismo. ¿Qué había pasado? A las 6 de la mañana la policía lo había detenido, con drogas y armas en su casa en el allanamiento.
¿no? Tuvo tiempo de ser indagado, escarcelado, y que a las 8 de la noche esté tirando piedras en la sede social de Temperley. Por eso a veces cuando nos dicen, ¿qué pasa que en Europa pudieron hacerlo y nosotros no podemos? Bueno, esa es una de las razones también, ¿no? Ahora, en Europa, vamos a hablar de un caso, de Inglaterra. En Inglaterra, por lo que tengo entendido, decidieron hacerlo porque se les terminó el negocio del fútbol. También. Básicamente por eso, ¿no? Pero tenemos Porque era que, más o que ir, igual de violento que la Argentina. tenemos que ir hacia penas más severas, ¿no? En relación a estos delitos en los estadios de fútbol y en el deporte en general. Pero yo me conformaría con que comencemos por aplicar el Código Penal, ¿no? Por eso, yo iba a ponerme no soy abogado, pero abogado del diablo sí puedo ser. ¿Y ahí qué pasó? Discúlpame. Exactamente, no, en ese caso, digo, con pena y todo, en realidad hay un problema social Claro. profundo, digo. Sí, es un tema social profundo. Pero nosotros debemos empezar por algún lado, ¿no? Y lo que nosotros tenemos una urgencia es en poder alinearnos todos, ¿no? El poder del Ejecutivo, del Legislativo, que hay algunas leyes dando vuelta que no se han aprobado en relación a la figura del barra brava, lo que es la cuestión de la venta ilegal de las entradas, la reventa, lo que es cosas tan básicas como un trapito, ¿no? Porque en realidad ir a un partido de fútbol es una aventura realmente que solamente te lleva a la pasión. Ustedes recién estuvimos hablando de fútbol, ¿no? Sí. Porque desde que Acá llegás a un estadio de fútbol dos personas contentas hoy, uno de estudiantes, y uno de de Racing, Racing. los dos ganamos. Cuando vos vas a una cancha, desde que estacionás tu auto es un problema, ¿no? Que tenés Totalmente, ¿no? que pagarle al trapito, que tenés que no tenés un baño en la cancha, nosotros tenemos que hacer los cacheos que son molestos y a veces son más de uno y la pasás mal en la tribuna. Solamente es uno de los pocos espectáculos en la cual va la gente a pasarla mal. Yo leí que lo que ustedes hicieron es ir sacando barras. Sí. Y esto que la referencia de recién de sacamos uno, pero el resto es el cursus honorum en todo caso. Pero sacar las barras, sacarlos no es efectivo porque en realidad, supongo yo, y pregunto, el barra que no puede ir a la cancha tendrá todo el poder que quiera, pero hay un tema de ejercicio territorial de poder Sí. y de ejercicio simbólico que deja de tener. Claro. Por más negocios que pueda seguir manejando. Sí, Digo, sí. pero jefe de la barra brava ya no, es decir, hay un reinado que perdió. Sí, y sucede que eso también es una fuente de lo que son las vendetas entre las barras, ¿no? Porque la barra romántica, aquella que, y fíjese la barbaridad que estoy diciendo, que uno lo ve como romántico, aquello que sucedía antes de querer una hinchada robarle la bandera al otro, ¿no? Claro. Ahora es por plata todo, y son unidades de negocios, las barras bravas, y son botines millonarios. La mayoría de las personas no saben lo que recauda un fin de semana una barra brava como la de Boca o la de River. ¿Cuánto recauda? Millones en sentido de las entradas, de cuidar autos, de los todo. puestos de choripán. Pero también hay algo que es aún más peligroso, ¿no? Se suele decir que el fenómeno nuevo de la barra brava es que dentro de la misma barra se pelean, Claro. pero para nosotros es un fenómeno viejo ese. El fenómeno nuevo es que cada vez más gente pasa del delito a la barra. Sí, también es que se trató de solucionar con prohibir el fútbol y la hinchada visitante, y se pelean y uno Claro, dice, bueno, se pelean entre de la misma hinchada. No, Como que ese no es el problema. no es el problema. El problema Eso es, existió siempre. Sí, Ahora, son estos grupos. Y ahora, este fenómeno que no es nuevo tampoco, ¿no? Que es solamente de mirarlo, que es que cada vez estamos en una situación social más compleja en los estadios de fútbol, ¿no? Cada vez más parecido a lo que sucede en los barrios y aún muchas de las peleas terminan siendo peleas de barrio, territoriales y no que tienen que ver con el fútbol. A veces me preguntan por qué razón se pelea la barra de Ituzaingó, que nadie sabe, le pregunto a la mayoría de la gente en qué división milita Ituzaingó y no, me pueden decir la C, la D, la B, es lo mismo. Pelean por el territorio. claro. Porque ahí no hay un negocio de venta de camisetas, de venta de entradas.
pero el que se queda con el negocio, con el territorio. ¿El territorio de la barra o el territorio de Ituzaingó? El territorio de La poder calle, decir, y nosotros somos la barra Sí. y nosotros podemos negociar con la mala política, ok. nosotros podemos negociar con el delito porque mandamos acá. Es como una franquicia. Es como una Es franquicia. como una franquicia. Es cierto. Sacar barras es un elemento. El tema de cumplir con la ley es otro elemento. ¿Qué otros elementos hay en la cadena preventiva, por lo menos? Bueno, la cadena preventiva es fundamental. Es todo un conjunto, ¿no? Me dicen prohibir un telón en una cancha, ¿no? Es el folclore del fútbol. Bueno, cuando tenemos un telón no podemos ver qué es lo que pasa en la tribuna con las cámaras, ¿no? Cuando decimos no pueden entrar con cosas punzantes. Van a la cancha, a veces, yo estoy procesado, miren, estoy procesado por abuso de autoridad, por sacarle droga de la zapatilla en un operativo, un fiscal de aquí de La Plata me procesó por abuso de autoridad. Y porque sacó droga sin no, autorización, sin orden de... Yo no soy policía, fue la policía la que le sacó la droga y por ser el jefe de ellos, yo soy un civil que maneja policías. Quedé procesado por abuso de autoridad. Pero le sacamos de las zapatillas cuchillos a los pibes que van a la cancha, ¿no? Y esa tarea preventiva... ¿Y por qué le imputan que hizo esas acciones sin tener una orden judicial? ¿Por qué estoy imputado? Sí, esa es la imputación que le hacen. ¿No? La imputación es una imputación que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque, bueno, en todas las canchas hay operativos policiales. Pero aparte te está facultado lo que quiero decir también que La Plata, actuar en la emergencia. La Plata es muy especial en todo sentido. Lo aprendí yo que no soy platense, es muy especial en todo sentido. Y sí. Seguimos con la cadena de cosas, entonces. Digo, ¿cómo se desarma el negocio de la barra brava? ¿Cómo se empieza a...? Porque yo me voy a hacer el planteo igual que los ingleses. Sí. Aquí hay dos cadenas norteamericanas, dos gigantes norteamericanos, Fox y Turner, que se metieron en el negocio de fútbol de acá a 10 años. En eso están gigantes argentinos como Clarín y gigantes políticos como Tapia, Angelici, Moyano, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una escala alta. No es posible que por la lucidez que da la conveniencia, y yo no pretendo otra cosa, solamente por eso, si hay otra cosa mejor, pero solo por eso alguien diga, pongámonos de acuerdo, porque estamos matando la gallina de los huevos de oro, porque en realidad ahora hay perspectiva de negocios, y hablo de negocios limpios, para los clubes, hay una perspectiva de negocios a 10 años, porque en Inglaterra en parte fue costo-beneficio de seguir con los hooligans, costo-beneficio de terminarla. Los ingleses terminaron, y no porque fueran suaves. Sí, es un lugar común, ¿no? Esto de que la crisis trae una oportunidad y el haber tocado fondo la organización del fútbol argentino puede ser una oportunidad para hacer las cosas distintas, ¿no? Pero para eso se requiere también de un compromiso más grande de los dirigentes de fútbol, ¿no? Los dirigentes de fútbol son parte del problema de la violencia en el deporte, sobre todo en el fútbol porque la primera fuente de financiación de una barra brava viene del club. Claro, por eso preguntaba. Entonces, sí, porque muchas veces resultan útiles a la campaña que está haciendo el dirigente entonces, o al político amigo. Llegan como muchos dirigentes llegan a los clubes de la mano de la barra. Sí. Y después la barra les pica el boleto y no se los pueden sacar más de encima y después se victimizan, ¿no? Nosotros esta semana denunciamos a un dirigente al presidente de un club de la C por haber encubrido a un barra que estaba acusado de asesinato, ¿no? Y bueno, siempre en función de que tienen miedo, de que no pueden, pero bueno, yo siempre les digo que ellos tienen una barra que los persigue. Yo tengo a todas las barras de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué son cuántas? Bueno, en la provincia de Buenos Aires tenemos por lo menos 400 partidos por semana, entre ligas y los partidos. El año pasado tuvimos 10.000 eventos deportivos en la provincia. La provincia de Buenos Aires es el 60-70% del fútbol del país. El fútbol, claro. Y bueno, y a mí me insultan todos. Los de River dicen que soy de Boca y los de Boca que soy de River, los de Racing que soy de Independiente y al revés, y así, ¿no? Eso es así. El tema del derecho de admisión, que ahí tiene que tener colaboración del dirigente. Uno pensando lógicamente, si presentan la lista de los que integran la barra brava, de hecho se termina.
Es pero una no, tarea, no es una funciona. tarea que nosotros no hemos podido hacer en conjunto con los dirigentes. Tanto el año pasado, yo asumí la función en diciembre del 2015. A principio del año 2016 elevamos una nota a todos los clubes pidiendo el listado de derecho de admisión de sus barras. Nadie nos contestó. Este año hicimos lo mismo y nadie nos contestó, ¿no? El año pasado también tuvimos una conversación franca con todos los dirigentes, sobre todo los de los equipos del ascenso, a los cuales les dijimos, si ustedes tienen miedo, si no se animan, si no pueden, por favor, nosotros mantenemos la reserva, denos el nombre, quiénes son, y nosotros vamos a la justicia y aportamos los nombres. Y no No. hemos podido tener respuesta de eso. Por eso, así como cuando un equipo de fútbol sale campeón y dicen, están todas las patas de la mesa y así podemos salir campeón, dicen, tienen que estar los dirigentes, los jugadores, los hinchas, todos, para que un equipo salga campeón. Bueno, para que nosotros podamos tener, ser más eficaces y tener más resultados en la tarea que hacemos, necesitamos de todos. Yo Necesitamos de los vuelvo, dirigentes. Lugones, a la pregunta que hice antes, a ver si interpreto bien. Yo pregunté si, por lo menos por la perspectiva del negocio, y del poder y de la influencia, porque el fútbol también es eso, no hay posibilidad de que se termine la cuestión de las barras. Sí, Como la respuesta no fue sí, no, yo es puedo que, inferir que es no, eso no es que, alcanza, o que es todavía no hay que, lucidez suficiente, es que, ni siquiera por intereses. es que tengamos en cuenta que el otro día se jugó el sábado fue este tema de Manuel Balbo. Sí. Casi sabíamos que era un chico que iba a fallecer porque tenía muerte cerebral. El domingo no hubo una sola mención en lo que es el sistema de transmisiones deportivas, en lo que es los dirigentes, los jugadores de fútbol que salen a una cancha siempre con fuerza para el compañero que se rompió los ligamentos. No hubo una mención, no hubo nada, ¿no? Entonces, es un tema que todavía no lo toman como propio, ¿no? Tal vez sea hasta que alguna vez algún jugador tenga algún problema parecido al de Manuel Balbo. Mientras tanto, miran para otro lado. Lugones, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Gracias, doctor. Fue Juan Manuel Lugones, el secretario ejecutivo de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte. En el próximo bloque, José Villafañe, juez de ejecución. José Villafañe, como anunciábamos recién, y lo tenemos en este bloque, es juez de ejecución. No es la primera vez que está en el programa de televisión, no es la primera vez que está con nosotros. Más todavía, terminamos el programa de radio con el juez Villafañe. Gracias nuevamente por estar acá con Justicia en Primera Persona. Obviamente hay una discusión que se desató, la discusión es permanente, pero cada tanto un caso desata discusiones particulares y a veces hace que algunos se enteren por primera vez de que ciertas fusiones existen. Entonces el caso de Micaela desató una polémica sobre qué debió haber hecho el juez de ejecución en aquel momento y algunos se enteraron de que efectivamente había un juez de ejecución, que había un procedimiento, que había una forma de interpretar la ley, que tal vez ese procedimiento no fue cumplido de la manera más cabal o más adecuada, o tal vez fue la mala suerte. La pregunta es, ¿o fue la mala suerte? No lo sé, el tema es, yo le puedo decir lo que tiene que hacer un juez de ejecución. ¿Sí? Un juez de ejecución debe dar respuesta jurisdiccional en la etapa de ejecución, es decir, en la última etapa del proceso penal. El juez da una respuesta a las peticiones de aquellas personas que por una resolución judicial fueron condenadas y tienen que cumplir una pena. Y lo hace, esto es decir, ¿qué debería hacer? Lo hace en un sistema acusatorio. Esto es, después de haber escuchado al fiscal, después de haber escuchado al defensor que lo asiste, después de haber tomado en cuenta las evaluaciones de los grupos interdisciplinarios, después de haber escuchado al servicio penitenciario respecto de lo que hace, lo que no hace, dentro de la vida carcelaria y en cumplimiento de la pena del condenado. Y también escuchan ustedes a la defensa, escuchan a todas las partes, ¿no? Es por una supuesto, evaluación a eso me refiero a yo. todos los planteos, ¿no? Con igualdad de armas, ustedes... Exacto. Yo decía que en el nuevo paradigma el condenado es un sujeto de derechos, no es la persona que en el viejo paradigma estaba a disposición del Poder Ejecutivo. Ahora la judicialización ha hecho que todas las decisiones que se tomen en esta etapa del proceso, antes no lo era, la lleve a cabo un juez, luego de haber escuchado a las partes.
¿no? Esa es la... Sí, y un juez que no intervino en todo ese proceso, ni el de instrucción de la causa, ni el del juicio, totalmente ajeno. Eso hace a la especialización de la jurisdicción. Es decir, así como hay un juez de garantía encargado en los primeros momentos de controlar el respeto por las garantías, apenas comienza una investigación penal preparatoria, un proceso, así el Estado predispone dentro de las decisiones de política criminal un juez encargado de dar respuesta jurisdiccional. Cuando digo respuesta jurisdiccional es una decisión que valora la conducta, el concepto, los informes, lo que dicen las partes y da una respuesta fundada y motivada de acuerdo a lo que solicita y lo que corresponde en cada caso. ¿Alcanzan los instrumentos de valoración? ¿Son suficientes? Yo ¿Las creo, herramientas? en la provincia de Buenos Aires sí, yo creo que sí, porque desde el punto de vista acusatorio, es decir, el fiscal puede pedir pericias, el defensor puede ofrecer prueba y puede ofrecer, inclusive tiene los medios para hacerlo, decir, bueno, yo ofrezco esta pericia o solicito que usted haga esta pericia previo dar la respuesta a una libertad, a una salida transitoria. Y el juez, motu propio, también lo puede hacer, por la necesidad de que su decisión tiene que ser fundada y motivada. ¿Y esa necesidad de que esté fundada y motivada se intensifica en algún caso en especial? Sí, por supuesto. Y fíjese, la especialidad de la ejecución en estos casos tiene principios rectores, que es la progresividad de la pena, la individualización en la ejecución de la pena, los objetivos de la pena. Fíjese que ninguna causa, ningún proceso es igual a otro. Ninguna persona es igual a otra. Claro, ningún proceso, ningún condenado es igual a otro. Ninguno. Entonces, ahora la Constitución es la misma. Claro. Los fines constitucionales de la pena son los mismos. Entonces, ahí está el desafío, como decía usted, de escuchar a las partes y ver caso por caso. No todos los casos son iguales, no todos los hechos y las condenas son iguales. La esperada resocialización, reeducación, reinserción no es la misma como objetivo para distintos tipos de delitos, para distintos tipos de condena, para una persona que tiene ya un historial de delitos, o para una persona que ha cometido, como el caso que usted trae en mención, un delito grave. Un delito que desde la función jurisdiccional y desde el sistema judicial debe, como usted preguntaba, tener un seguimiento puntual. ¿Sí? Mayor tal vez que por para supuesto, que cometió otro tipo de delito. Por supuesto, sí. O sea, sin llegar a la arbitrariedad, hay una cierta discrecionalidad o una aplicación de intensidad, no sé cómo decirlo en términos técnicos, para cada caso. Sin llegar obviamente a la arbitrariedad, porque si no sería volver al estado de sitio, ¿no? No. A ver, lo que caracteriza la función jurisdiccional es la imparcialidad, ¿sí? Y la independencia. Bien. Es decir, aquellas personas que no puede, yo digo en la facultad, miren, si ustedes van a estudiar Derecho y no toleran la injusticia, bueno, me siguen así, si el médico, si el estudiante de medicina no tolera ver a alguna persona... sufrir físicamente. Claro, es decir, esto tiene que ver. Yo creo que esto me parece importante. Perdón, a ver si entendí bien. No tolera la existencia de injusticia. Claro, ¿Es eso? y sí. Fíjese, usted tiene que dar, es decir, el juez está busque lo contrario, obviamente. El juez tiene que dar una respuesta y está obligado a hacer. Es decir, el condenado, en este caso, un condenado por un delito contra la integridad sexual que tiene impuesto una pena alta, grave, y le pide la libertad condicional, él tiene que dar una respuesta fundada, imparcial e independiente. Y lo tiene que hacer extremando los medios para el caso. Esto es, primero, tiene que ir a verlo. Tiene que conocer al detenido, tiene que conocerlo en inmediación, tiene que conocerlo. Tiene que conocer el lugar donde está alojado, tiene que conocerlo. Tiene que saber que el Estado le ofrece, porque está bajo la tutoría del Estado. Está condenado con un objetivo, no está porque él quiere, está para algo, ¿no? Es decir, para ser reinsertado. Se le brinda lo necesario.
Si el juez no tiene los elementos necesarios, tiene que requerir informes interdisciplinarios, evaluaciones psicológicas, psiquiátricas, evaluaciones sociales. ¿Por qué? Porque él está obligado a dar una respuesta fundada, ¿sí? Ahora, el que no se anima, es decir, no sería juez aquel juez que digo no en todos los casos. Porque dejaría de ser un Sí, sí, juez o dice- imparcial. O sí en todos los casos. O sí en todos los O casos. dice, yo a los violadores no le doy ninguna salida porque no tienen cura. Yo creo como que se ese está juez diciendo. falla con el mandato de la función jurisdiccional en un Estado de Derecho. Claro. Sí, a mí no me gustaría que un juez diga, bueno, usted robó, yo a los que roban no les doy la libertad. Sería fácil, Claro. pero no funcionaría el Estado de Derecho. Sobre todo en esta parte, digo, esto también forma parte de la política criminal. O Sí. sea, sería fácil. Sería fácil porque pones en una máquina, Claro. ya está estipulado, Hasta- este no, este Ahora, no. como las No- sociedades son volátiles también, Claro. estas cosas serían fáciles hasta que fueran difíciles también, porque bastaría en ese caso que aparezca algo que genere una reacción para el otro lado, digo, y que haga pasar del facilismo de un lado a un caso ríspido, digamos, por alguna razón. Los planetas se cruzan en los fenómenos Sí, yo sociales, ¿no es yo cierto? no he dicho Claro. en ningún momento que sea fácil. No. También está la falsa idea de que los jueces de ejecuciones podemos averiguar el futuro. Claro. Y eso es imposible. Es decir, los jueces dan una respuesta que puede ser por sí o por no. ¿Sí? Ahora, yo dije en el encuentro anterior y lo repito ahora, lo que denota la conducta del ser humano es la imprevisibilidad. Ujú. ¿No? Es decir, ahora, el juez debe ser sometido a cuestionamiento. Primero, a ver, fíjese, este sistema acusatorio, si el juez otorga una libertad, el fiscal puede recurrir esto. Primero porque la ley preconcibe la idea de que el juez se puede equivocar. Y entonces hay otro juez que va ¿Y a ahí quién actúa de alzada? la Porque- Cámara de Garantías. La Cámara de La Garantías. Cámara de Garantías. Entonces, yo puedo otorgar una libertad. Al primero que tengo que notificar es al fiscal. El fiscal tiene la posibilidad de volver a controlar interponiendo un recurso y la Cámara puede revocar. Claro, hay 3 jueces revisan. Por supuesto, fíjese, esa libertad luego puede ser recurrida al Tribunal de Casación. ¿Me siguen? Entonces, yo no O sea puedo que más pesos y contrapesos de lo que parece a primera vista Por cuando aparece un supuesto, caso así. por supuesto. Acá hay una cuestión que yo la debo decir. Que es decir, funcionen o no es otro tema, que funcionen bien, ¿no? Pero, digo, sí, hay como para que funcione. Digo, los Sí. instrumentos estarían. sí, los instrumentos están. El tema es que, les vuelvo a decir, esto es la columna vertebral de cómo debería funcionar Claro. esto. ¿no? Sí, Ahora, lástima que sale a la luz cuando hay un caso y parece que anda todo mal. Y nos sale la cantidad de personas que tienen salidas transitorias, que cumplen, que se cumple con el cometido de la resocialización, y eso no sale, ¿no? Que no, son este es un la tema... mayoría, ¿no? Sí, este es un tema que tiene, lo repito, este es un tema que tiene interés mediático, eleccionario, de poder, de subjetividades, algunas Sí. subjetividades atendibles, es decir, la víctima no, me siguen. Ahora, la víctima creo yo que, como cualquier otra parte del proceso, puede participar en esto. Es decir, yo repito, las víctimas pueden concurrir al juzgado de ejecución. Digo, sí, mire, acá usted tiene a cargo suyo al condenado que mató a mi hija. Yo quiero saber y quiero que usted me informe. Y creo que, además de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público, el juez tiene que dar información. Me parece que por ahí pasa la ¿El juez cuestión. tiene que darlo moralmente o tiene que darlo porque está obligado por la ley? Está obligado por la ley, Está obligado por la porque los derechos de la víctima, en principio, es conocer los datos trascendentales del proceso. Está bien que en la mayoría de los casos la acción pública la lleva el Ministerio Público Fiscal, Sí. pero la víctima, aún en la etapa de ejecución, tiene el derecho a que se le informen de por qué o cuáles son los fundamentos por el cual se está dando libertad a un condenado, delito del cual fue víctima.
A mí me parece ¿Y lo importante. hacen? ¿Es un juzgado lo hacen? Sí. ¿Se Se acercan? notifica, Sí. se notifica a la víctima. Se ¿no? notifica, no, ¿Se se acercan, notifica van? Sí, imagínese. Dice, a mí me han venido en forma airosa a decir, yo quiero hablar con Villafañe porque quiero saber por qué le dio la libertad a aquel que entró a mi casa y robó. Sí, cómo no, se le explica. Se le explica por qué. Por eso estoy acá, creo que me parece importante que la gente, como dijo usted, se sepa esto, no, o se discuta y se sepa, no a través de cuestiones mediáticas, sino que esto tiene que servir inclusive de información ciudadana. ¿Sufrió algún caso como el de Micaela? Como es el caso, a ver, ¿qué quiere decir con el caso En el de sentido Micaela? que, como el ser humano es imprevisible, Sí. Sí. digo, la sensación de haber hecho, o la certeza de haber hecho lo necesario, lo riguroso. Sí, sí. No sé si el juez de No ejecución con en esa ese caso lo gravedad. hizo. O sea, quito eso entonces. Quito porque si no va a parecer una juez contra juez. No quiero ponerme en eso. No. Digo, lo pongo casi en términos abstractos. Una situación en la que haya sentido o tenga certeza de que aplicó todo el rigor posible, todo el cuidado posible, que siguió todas las medidas y aún así, por esa imprevisibilidad del ser humano, Sí. el destino fue para el Sí, lado mire, que uno no quiero ser no quería. muy extenso. Nosotros, en enero, un detenido, 24 años, sufrió un disparo en una cárcel por el cual le apuntaron los 2 dedos del pie derecho. El padre vino a la facultad, vino al juzgado a plantear que no estaba recibiendo... Fallido de docente. Sí, a plantear de que no se le daba la atención necesaria, que era de atención compleja. Nosotros le dimos una salida extraordinaria, es decir, primero está la salud, es decir, corría riesgo de que le corten el pie a esta persona. Yo le dije, mire, nosotros vamos a dar una salida extraordinaria bajo su tutoría, para que, y lo fui a ver yo, y realmente tenía complicado. Sí. Fíjese, yo antes de tomar la decisión hablé con el padre, fui a verlo al detenido, pedí la historia clínica y autoricé una salida extraordinaria con la tutoría del padre. Quedó detenido en el hospital Rossi, está en los medios, quedó detenido en el hospital Rossi 20 días. Se salvó de que no le corten el pie. Como le faltaba poco y necesitaba una atención puntual, le faltaba poco para la mitad de la condena, el defensor pidió el arresto domiciliario. Nosotros le dimos el arresto domiciliario con la pulsera electrónica. Tenía cada 10 días, 15 días que hacer un control, una curación en el hospital Rossi. En la tercera curación, se fue. Hizo 3 sentaderas, robó un auto y lo destruyó. Y lo detuvo la policía. Es decir, se tomaron todos los recaudos. ¿Sí? Entonces, fíjese, esta persona no le cortaron el pie. ¿Sí? Y cometió otros delitos. Yo como juez podría decir, bueno, yo de ahora en más no doy ninguna salida extraordinaria más. O sea que ante otro caso de urgencia médica no lo tengo en cuenta. No lo doy eso, más. nada, Pero eso sería ir en contra de lo que debería hacer. Entonces, nosotros creo yo que los jueces deben afinar las circunstancias. Es decir, ¿qué hicimos nosotros? Comenzamos a los tutores a hacerle firmar un acta de compromiso. Algo así como el consentimiento informado de los médicos. Entonces, porque si el padre hubiera informado inmediatamente, él hubiera llamado al 911 cuando lo perdió de vista, claro, se hubiera ahorrado esto. Ahora, su hijo tiene el pie derecho, a tal punto que la policía lo tuvo que correr. ¿Está? Entonces, en un sistema, en el Estado de Derecho, el sistema de ejecución de la pena no es retribución. Ahí está la imprevisión. Usted me preguntaba, ¿puede pasar? Sí, puede pasar. Ahora, yo debo garantizar los derechos. Yo le dije al padre, si usted en vez de llevarlo al hospital Rossi, se va a la terminal, se toma un micro y hoy a las 9 de la noche está cruzando de Posadas a Encarnación, yo soy responsable.
Sí. Ahora, también soy responsable de que usted venga y me diga, le acaban de cortar el pie a mi hijo porque usted no garantizó. ¿Me sigue? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Establecimos estrategias. Tengo contacto directo con el director de monitoreo del servicio penitenciario, En las pulseras. por claro. supuesto. ¿No? Es decir, entonces Que ahí en realidad son tobilleras, ¿no? Le decimos por eso. son tobilleras. Entonces, este me parece reafirmar el concepto de constitucionalidad de la pena. Porque, ¿por qué? ¿Qué pasa? Hay jueces que dicen, bueno, podría dar un ejemplo, no diría que hay jueces, pero digo, yo podría negar todo. Claro. Es decir, a mí usted me pide la libertad condicional, la salida transitoria, yo digo que no. Usted me pide, le digo que no. Es más, tengo los modelos y cambio el número y cambio el nombre. Pero yo soy de la máquina. Dígame Digamos, si yo hacemos tendría algún problema como el que usted me planteaba hipotéticamente. No. No. Ahí Ahora, sería fácil. Usted busca Sí, el pero derecho. digo, ¿se cumpliría lo que se espera constitucionalmente de la etapa de Sí, nada ejecución? más y nada menos, No, que está en la Constitución, ¿no? No. no. Entonces, ¿la pena serviría para algo? No, la pena serviría, pasaría a ser los establecimientos penitenciarios como un lugar de depósito. ¿No? Es decir, si los defensores no van a las cárceles, si los defensores no tienen información o no dan información de lo que está pasando en las cárceles a cada uno, eso genera una incertidumbre. Fíjese, hoy se acaban de plegar a la huelga casi todas las cárceles del Departamento Judicial de La Plata. Por esta ley que se está por Porque se promulgar. está por tratar esto. Ah. Está trabajando la Secretaría de Derechos Humanos, la Comisión Provincial por la Memoria. Es una ley que quiere frenar, poner límites a las salidas transitorias, a las... Sí, reformar la ley nacional de ejecución. Entonces, nosotros les estamos haciendo saber que ellos es un derecho que ellos manifiesten. Ahora, se debe hacer dentro de un contexto de seguridad. El servicio también está trabajando, ¿sí? Y lo que ellos buscan es que también los escuchen. Digo, los legisladores a la hora de reformar. ¿En qué condiciones están ellos? ¿No? Me parece eso importante. Ahora, doctor, la pregunta es, si sale la ley, ahora se aprueba esta ley, ¿se aplica a los que están detenidos? ¿Se aplica a procesos Bueno, anteriores? Mire, Eso Yo voy a ser molesto. Eso lo saben los presos. Hay 10 segundos para contestar, porque tenemos otro bloque. sí, dos cosas. Cuando yo he ido a reunirme con los centros de estudiantes universitarios, que son los que tienen punta en esto, yo les he dicho dos cosas. Señores, si se da la coyuntura política para reformar una ley, se va a reformar. Por más que ustedes hagan protestas, primera cuestión. Usted me preguntaba, Si se aplica a casos anteriores. ¿No? Pues, yo le leía el artículo 2 del Código Penal. claro. Es decir, ustedes como estudiantes de derechos deben contar esto. Me parece bien que ustedes busquen ser escuchados. Ahora, esto es un sistema democrático que si se dan la mayoría y se dan... Sí me parece importante que a nivel legislativo se planteen todas las cuestiones. Gracias por estar acá Cumplir nuevamente. el tiempo. Cumplido el Gracias a tiempo. ustedes. Volvemos en un segundo con el último bloque con otra jueza, Laura Altamiranda. Laura Altamiranda, que también estuvo con nosotros, como el juez Villafañe, dirige el área de Derecho y Género de la Asociación de Magistrados de La Plata, es jueza del Tribunal Oral 6 de Lomas e integra la Organización de Mujeres Juezas aquí y en el mundo, es Argentina y Mundial, ¿no? Exactamente. ¿La Bienal cuándo es en la Argentina? Hacemos una bienal de la Asociación de Mujeres Juezas en el año 2018, mayo del 2018. ¿El año que viene? El próximo año. ¿Se están preparando? Sí, sí. El tema es así, digamos, la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina es una asociación que fue creada hace 24 años, cumplimos 25 el año que viene, junto también con la Bienal. Fue creada por Carmen Argibay y Elena Hayton, cuando ni siquiera en aquella época se pensaba que iban a estar juntas en la Ninguna corte. de las dos, claro, obviamente, No, ninguna de las dos estaba en la ninguna corte de en las ese dos, momento. estaba también Gladys Álvarez, y bueno, se juntaban y hablaban de estos temas de género.
y concurriendo a distintos espacios del mundo, de conferencias, de mediación, que en aquella época ellas se estaban ocupando, coincidieron en un tema que era global, que era el tema de la violencia. Y así se forma la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, que se conoce por la sigla en inglés, IAWJ. Y es esta organización que se fundó, sí, ahora ellos van a cumplir este año 26. Ajá. Y nosotras 2 años después fuimos creadas como asociación en Argentina. Hoy por hoy tenemos el orgullo de que nuestra presidenta en Argentina, que es la doctora Susana Medina de Rizo, es una jueza que integra el Tribunal Superior de Entre Ríos, es además de ser la presidenta de la asociación en Argentina, es la presidenta de la internacional. Y la organización internacional nuclea 5.100 juezas del mundo. Con lo cual el año que viene, para mayo del 2018, estamos esperando a medianamente 1.000 juezas que van a venir Vamos agendando, Quique, Pero para sí, el programa de que mayo del año que van viene. a venir a Buenos Aires. El evento en principio... ¿Hay un tema? Sí, todos los años se toma un tema a desarrollar. En esta ocasión se llama juntando países a través de puentes, unidos los países también por los puentes, y la idea es tratar de aunar a todo el planeta con esta temática de género, y siempre lo que se hace es que cada grupo, las juezas de Europa, las juezas asiáticas, las chinas, las de Corea, las de Norteamérica, las de Centroamérica, también aportan qué se ha trabajado durante esos 2 años en su país, qué ha crecido. Laura, perdón, Sí. justamente en este sentido, ¿hay desde el punto de vista de la mirada de ustedes aquí, la mirada internacional, tener un tablero más completo del que puede haber en la Argentina, la experiencia de tomemos en cuenta tal caso de tal país? Digamos, los que están en despenalización dicen no hay que mirar hoy solo el tema de algunos estados norteamericanos, sino miremos Portugal o miremos Suiza, como ejemplo. Sí. En el área de violencia, ¿qué habría que mirar? Como algo que funcionó bien, no como algo que funcionó mal. En realidad miramos todo el mundo. Sí. En realidad, digamos, no hay un país que se destaque porque ha tenido mayor desarrollo para la investigación y el tratamiento de la cuestión de género, o algún país que tenga menos violencia de género que otro. Lamentablemente es un problema global y que con diferentes matices se va presentando en cada cultura, ¿no? Digamos, nosotros aquí en Argentina no tenemos el tema de la mutilación genital, Sí. pero si en otras partes del mundo existe, no tenemos el problema que tienen las juezas en Afganistán, no tenemos el problema que, por ejemplo, ahora yo estuve recientemente en un encuentro que se hizo en Hungría, y allí tuve la oportunidad de conocer a unas juezas que eran de Siria. Ellas, con motivo de este conflicto, tuvieron que huir, dejaron su puesto judicial, Sí. huyeron con sus familias de la guerra. Y se trasladaron y están en condición ni siquiera de refugiadas, sino en condición de migrantes. Y estas mujeres se encontraban en Suecia y son mujeres capacitadas, ¿no? Son personas que han dejado la judicatura y no encuentran, sin embargo, un espacio de inserción, a diferencia de los varones. Los varones que por ahí huyeron también de la guerra o de este conflicto han encontrado ubicación laboral. Entonces vemos que frente a estos conflictos y situaciones novedosas y tristes, ¿no? Como es una situación bélica, también vemos reflejada la cuestión de género. O sea que incluso hay un doble estándar en el medio de la catástrofe de las catástrofes. Sí, la verdad que Sigue sí. existiendo. Hablando de cuestiones de género, a partir de mañana se da en la provincia de Buenos Aires algo que nunca se había dado, que la presidenta de la Corte bonaerense, del Poder Judicial bonaerense, y la del Ejecutivo, son 2 mujeres. Claro, sí. Y Hay bueno, 2 mujeres pero, y porque ahí tenemos claramente reflejados Nunca se había lo dado que es el una tema cosa. de los estereotipos, ¿no? Siempre se refleja el tema poder en manos de un varón. O sea, mañana asume Hilda Cohen claro, como Hilda Cohen. el presidenta. poder de la gobernación tiene que estar en manos de un varón. El poder del Poder Judicial, la presidencia del Poder Judicial tiene que estar siempre en manos de un varón. Entonces ahora sí se encuentra María Mañana se Eugenia da Vidal esto por y la primera doctora vez en la Hilda Cohen. historia. Exactamente. Y 2 bueno, mujeres en 2 poderes. sí,
Sí, y bueno, pero... ¿Qué están aportando ustedes en estos días en materia de capacitación para ese Sí, tema de entrenamiento? claro, por eso siguiendo con lo que estaba diciendo Quique, digamos, la importancia también de establecer cómo las mujeres podemos tomar decisión en paridad con los varones. Y lo que hacemos también desde el Instituto de Derecho y Género, puntualmente también tratando de reflejar eso, ¿no? Que somos seres humanos cumpliendo funciones. No necesitamos ser varones o mujeres para ser más capaces, ni más decididos, ni más fuertes en las decisiones. Entonces, desde la Asociación de Magistrados estamos llevando a cabo desde el año pasado cursos de capacitación. En realidad tenemos capacitación dentro, por ejemplo, como hicimos el 8 de marzo, que inauguramos las tareas de este año, donde se habló de responsabilidad del Estado frente al incumplimiento en casos de violencia de género. Tuvimos la presencia de la doctora Caputi. Y también hacemos cursos de sensibilización. Y estos cursos de sensibilización comenzaron el año pasado y están en sintonía con un programa de fortalecimiento institucional que proviene de la Oficina de la Mujer de la Corte de Nación. Son protocolos donde se explica a la gente que concurre desde el lugar, no desde la normativa, sino desde el lugar de la víctima. Por eso en estos momentos tan conmocionantes y tan convulsionados de la sociedad, en casos Micaela o en caso de violencia del deporte que ustedes recién trataban, todo el mundo, y por ahí era el comentario, ¿no? ¿Qué hace el Poder Judicial? El Poder Judicial está afuera, y en realidad el Poder Judicial está haciendo cosas. Aquí desde la Asociación de Magistrados se está sensibilizando a funcionarios, magistrados, fiscales, defensores, todos ellos son invitados para que concurran y tomen un momento para reflexionar sobre lo que es la violencia en casos personales, en casos dentro del Poder Judicial y no solamente desde la normativa. El próximo taller va a ser el día 4 de mayo, se va a realizar en la sede de la Facultad de Derecho, así que están todos invitados y les vamos a hacer cursar invitaciones vía mail para que nos acompañen en esta este primer taller del año 2017. Siempre hemos contado con la presencia de una figura convocante. En el primer taller lo tuvimos al presidente, al doctor Víctor Violini, acompañándonos y ayudándonos en la convocatoria. Al segundo taller vino el doctor Osafrain y también nos ayudó en las convocatorias de lo que son defensorías civiles y penales, y también para la parte de los jueces de paz. Así que bueno, tenemos pensado este año seguir convocando a las personas y autoridades como el doctor Altuve, el doctor Mario Coriolano, el doctor Bogliolo, y distintas autoridades del Poder Judicial que están comprometidos, pero que por ahí no se visibiliza su presencia. Entonces, bueno, nos vamos a molestar 4 de mayo, entonces. el 4 de mayo para que nos acompañen. Ok. Seguro Laura. vas a estar ahí también, algo vamos a hacer. Totalmente. Sí. Y en mayo del año que viene ya vamos anotando la agenda. Sí, por favor. de la Bienal. Sí. Gracias por estar acá. No, a ustedes. Cerramos el programa a 11 de la noche y algún minuto más. Y que nos vamos. Nos Radio vamos. la semana que viene a las Sí. 7, ¿no es cierto? A las 99.1 99.1, después aquí. a las 10 de la noche. Chau, buenas noches.